Antes de comenzar quisiera hacer un spam rápido. Primero que nada, en la descripción encontrarán los links de mis redes sociales en donde de vez en cuando subiré pistas o adelantos sobre futuros fanfics, además de cosas respecto a mi día a día, más las redes sociales de un artista muy talentoso que de vez en cuando me ayuda con ilustraciones. También encontrarán el link para un canal de YouTube donde yo junto a ese mismo artista y mi amigo Zavitar Supremo estaremos subiendo un tipo distinto de contenido. Si les interesa pueden ir a verlos. Bueno, ya no los aburriré más, ahora que empiece lo bueno. Advertencia, este material auditivo puede llegar a describir escenas en extremo violentas o sexuales. Mantener a menores de 16 años alejados de este material. El canal no se hace responsable de lo que pueda sucederle al espectador. Ver bajo su propio riesgo. En la nueva residencia Midoriya el ambiente era pesado. Cualquiera que pasara cerca de allí sentiría como si un demonio le aplastara el corazón. La maldad que energía de aquel lugar era tan fuerte que incluso el simple ojo humano era capaz de verla. Un aura puta con rojo que desbordaba oscuridad, y el origen era uno que nadie ni es miles de millones de años se podría imaginar. ¿Me estás diciendo que Izuku está herido y tu mejor idea fue dejarlo en la casa de un par de desconocidas? Diría Setsuna mientras ahorcaba con un látigo a Lucifer. Esa mujer fue muy amable, y su hija era una dulzura. No vi problema en dejar a Izuku en sus manos. Pero claro que hay problema. ¿Qué tal que Izuku se enamore de esa mujer y se olvide de nosotras? O peor, se enamora a esa niña y lo arresten por estar con una menor. El comentario de Mitsuki haría que Lucifer pusiera una cara de gran confusión, al igual que las demás chicas. Esto segura de que Izuku no es de esos. Diría Momo mientras veía a Mitsuki como si le hubiese crecido otra cabeza, pero para fortuna de todos aquella incómoda conversación se vio interrumpida por el sonido de alguien tocando la puerta. Gracias a mi padre, gritó el detective diabólico mientras se desataba del látigo de Setsuna, pero al abrir la puerta se encontró con una sorpresa. Una chica que parecía tener la misma edad de Izuku estaba en la puerta. Su cabello era de dos colores, rojo en la izquierda y blanco en la derecha. Asimismo sus ojos eran heterocromáticos, azul en la izquierda y gris en la derecha. Su cabello llegaba hasta las rodillas, sus caderas eran anchas, su cintura delgada y con unos pechos cópare. Su ropa constaba de una blusa roja y una falda que llegaba hasta la mitad del muslo, además de llevar puestas patimedias. Esto, lamento la molestia, me preguntaba si aquí se encontraba Izuku Midoriya. Preguntó la chica con el tono de voz más respetuoso que pudo poner. No, no está aquí, pero por fortuna me advirtió sobre tú y tu grupo, por lo que mí solo me queda decir, código Pokébola. Esto confundiría a la chica, pero en eso desde su espalda sentiría como algo la golpeaba, cosa que la enviaría a volar hasta la sala, en donde Setsuna la amarraría con un látigo y Momo crearía un arma para luego apuntarle con esta el cara a Shima. Estén alerta, si ella está aquí entonces las demás deben estarlo. Diría Setsuna a los que las demás chicas se prepararían para recibir el ataque. No es eso, se los juro, vine sola. No te creo, no eres tan tonta como para hacer eso. Diría Mitsuki mientras sostenía un bate de béisbol. De hecho dice la verdad, hay miles de camas en la casa, y hasta ahora no veo a nadie más que ella. Diría Lucifer mientras revisaba las cámaras de seguridad en su teléfono.
Parece que subestime su estupidez, como sea, no podemos matarla porque eso haría enojar a Izuku, pero creo que sí podemos hacerla confesar sus intenciones. Me encargó, diría Kasumi mientras sacaba una sandía y lo que parecía ser unas pinzas que los doctores utilizan para dilatar las incisiones en las cirugías. Eso no hará falta, yo puedo hacerla hablar, diría Lucifer mientras en su mente se preguntaba qué iba a hacer Kasumi con la sandía y esas pinzas, para luego agacharse y ver a Shima a los ojos. Dime pequeña, ¿qué es lo que en verdad deseas? Durante unos segundos pareció que Shima estaba entrando en una especie de trance, pero antes de que las chicas pudieran quejarse ella habló. Quiero ayudar a Izuku a detener a las otras chicas que quieren secuestrarlo y de paso lograr que me perdone por las veces que lo puse a él o a otros en peligro. Esta respuesta dejaría algo confundidos a los presentes, pero a Lucifer lo dejaría satisfecho. Bueno, podemos confiar en ella. A un segundo, hace apenas unos días ella quería matarnos, ¿por qué ahora actúa así? Preguntaría Mignig con mucha confusión. Eso puede deberse a mí, diría Lo quien estaba recargada en la puerta, ya que había sido ella quien golpeó a Shima en la espalda. Verán, mi Kirk es de tipo acumulación, con cada golpe o patada que doy acumulo energía la cual puedo liberar de dos formas, con un golpe supercargado capaz de dejarle secuelas permanentes a alguien, o en forma de una palabra o frase que haga que la energía acumulada se dirija al cerebro de mi víctima, eso hace que su fuerza mental disminuya y se vuelva susceptible a culpas, traumas, arrepentimiento o fobias. Cuando salve a Izuku de ella logré usar esa habilidad en ella, debió afectarla más de lo que pensé ya que se le ve bastante afligida. No sé por qué siento que eso fue guionazo, pero ¿qué más da? Diría Lucifer mientras estaba a Shima y la ayudaba a levantarse, aunque se notaba que las demás chicas aún no confiaban en ella, al menos no del todo. Bueno, si viniste aquí sabiendo lo arriesgado que sería, debiste tener un motivo, ¿no? Preguntó Mitsuki mientras cruzaba sus brazos, remarcando mucho el descomunal tamaño de sus melones. Es Izuku, creo que está en peligro. Mientras tanto con Izuku. El peliverde estaba sentado en el sofá viendo sus vendajes, las heridas le dolían como el demonio, pero gracias a la anestesia que casualmente estaba guardada en el botiquín era capaz de aguantar. Kusina y María había salido a comprar algo de comida y le había dejado a Izuku el televisor conectado por si se aburría. Estas chicas han hecho mucho por mí, mínimo debería agradecerles de alguna manera, luego le hablaré a papá para ayudarlas con algo de dinero, diría el peliverde para luego recostarse en el sofá y encender el televisor. Espero que no les pase nada malo. Mientras tanto con Kusina y María, podemos ver a las dos mujeres caminando por el mercadillo. Kusina estaba viendo las frutas ya que planeaba hacer una ensalada más tarde, mientras que María estaba distraída viendo las aves en el cielo. Oye mamá, ¿crees que cuando me Kirk despierta yo pueda volar? Esta pregunta tomó por sorpresa a Kusina, quien solo vio con tristeza a su hija. Claro hija, solo ten paciencia. Una verdad que Kusina no ha tenido el valor de decirle a su hija, es que a la edad de 5 años la diagnosticaron Kirkles, se supone que para este punto ella ya debería saberlo, pero ver a su hija con tantas ilusiones era doloroso para ella, por ende no tenía el valor de verla a los ojos y decirle que su sueño de ser heroína no se haría realidad. Aquella verdad aunque dolorosa, era necesaria, y por desgracia, aquella pequeña niña se daría cuenta de ello, de la peor forma posible. Aquella familia confirmada por dos integrantes, sin saberlo estaban siendo observadas, un hombre encapuchado del cual solo se podrían ver sus brillantes ojos azules las seguía a la distancia, entre sus dientes un cigarro a medio quemar y en sus ojos una ira incontenibles. No había que ser un genio para saber que las intenciones de este hombre no eran buenas, la sed de sangre se podía sentir en el aire, los perros empezaban a ladrar al verlo y los
los gatos se asustaban y corrían, cualquier niño que se acercara a él quedaba aterrorizado e iba llorando con sus padres, y se preguntarán cómo es que aquella madre y su hija no se dieron cuenta. A veces las personas creen que el amor solo trae cosas buenas, pero hay veces en las que esto no es así. A veces el amor te puede traer mucho dolor, o incluso evitar que veas la verdad, y en el caso de esta madre era así, ya que a Laura asesina que inundaba el aire era opacada por el amor que ella sentía hacia su pequeña hija, algo hermoso en cualquier otro momento, pero en ese lugar, a esa hora, podría ser el motivo por el cual algo terrible no se pudo evitar. Sin embargo, algo sucedió, llámelo suerte, intervención divina o casualidad, pero tal parecía que esas chicas podrían estar a salvo al menos por ahora, ya que de un momento a otro una gran multitud llenó las calles. Al hombre le costaba seguir avanzando, pero luchó para seguir a la madre y a su hija, pero ellas al verse abrumadas por la multitud decidieron correr. La mujer cargó a su hija y aceleraron el paso tanto como pudieron, pero aquel hombre no estaba dispuesto a perderlas de vista, por lo que luchó contra la multitud y logró avanzar, pero eso no lo salvó de quedarse muy atrás. Sin saberlo, aquella mujer y su hija habían escapado de alguien peligroso, pero ahora la pregunta era, ¿por cuánto sería esto? El día transcurrió de manera relativamente normal, la madre y su hija pasaron gran parte de su tiempo hablando entre ellas, claro, también compraron lo que necesitaban, pero eso no les impedía tener algunos momentos madre e hija. Al final el tiempo para ellas fue volando. Lo sorprendente era que a pesar de haber sufrido un secuestro a grandes horas de la mañana, no se les veía para nada afectadas, y todo su camino a casa estuvieron con una sonrisa y sin miedo a que algo pudiera sucederles, pero como ya sabrán, el destino es una perra, y le encanta jugar con las personas. Creyeron que podrían escapar de mí. Una voz gruesa y amenazante se hizo escuchar. Ambas mujeres dirigieron su vista al origen, siendo este el mismo hombre que las estuvo siguiendo en el mercado. No podían ver su rostro, pero Kusina reconocería esa voz donde fuera. El hombre del que alguna vez se enamoró y al que le entregó su corazón, estaba frente a ella. Minato. Habló Kusina, provocando que el miedo se apoderara de su hija, quien por instinto se ocultó detrás de su madre. Veo que todavía me recuerdas, perra. Las palabras de aquel hombre iban cargadas de ira y asco. Esto Kusina lo pudo sentir, sin embargo ella ya estaba lista para correr en el caso de sentir alguna amenaza, pero para su desgracia, aquel hombre no era un tonto y antes de que Kusina pudiera correr él acortó la distancia entre ambos y la tomó del cuello de la camisa y la levantó. «Mamá», gritó María muy asustada. «Quítate», respondió el hombre con asco para luego patear a la niña, ganándose un grito de miedo por parte de la madre, quien trató de forcejear pero de nada sirvió. ¿Por qué? Porque Nikir no despierta, ahora que lo necesito, porque no despierta. Habló la niña en su desesperación, ganándose las risas de quien por desgracia es su padre. ¿Aún no se lo has dicho?, preguntó aquel hombre mientras se quitaba la capucha, mostrando su cabello rubio y rizado. Niña estúpida, tú nunca despertarás tu Kirk, porque ni siquiera tienes uno. Aquellas palabras cayeron como balde de agua fría sobre la pequeña inocente. En un solo segundo todos sus sueños, esperanzas y metas fueron destruidas. La desesperanza inundó sus ojos provocando que estos perdieran el brillo, y la madre, viendo el estado de su hija, solo se pudo lamentar, y entre lágrimas pidió perdón a su hija por haberle mentido. Suficiente de esto, haré lo que vine a hacer. Habló el hombre mientras de su bolsillo sacaba una navaja. Aquel filoso instrumento provocó miedo en la mujer y en la niña, pero gracias a esto la pequeña pudo reaccionar. «¡Alto!», gritó María mientras corría hacia su padre y se aferraba al brazo de este para evitar que hiciera a su madre. «María, corre, aléjate de él».
Gritó Kusina temiendo por la vida de su hija, pero la niña hizo caso omiso y se siguió aferrando al brazo de su padre, pero como ya imaginarán, la fuerza de una niña de 10 años, no es nada con la de un hombre adulto entrenado, por lo que no le costó mucho deshacerse de la niña, quien cayó al suelo bastante adolorida por el golpe que su padre le había dado. ¡Qué niña tan molesta! Ahora, ¿en qué estábamos? Habló Minato mientras levantaba el cuchillo, en preparación para asesinar a Kusina, quien ante su inminente final solo cerraría los ojos. Basta, por favor, no las lastimes. Gritó desesperada la pequeña María viendo cómo su madre estaba a punto de ser asesinada. La frustración y la impotencia poco a poco se apoderaban de ella, el tiempo comenzó a ir en cámara lenta, y una lágrima cayó por la mejilla de María, quien ya no pudiendo aguantar más las lágrimas, únicamente podría reunir aire y gritar con todas sus fuerzas. ¡Ayuda! Aquella voz infantil hizo eco en toda la calle, pero al hombre poco le importó y con toda la determinación que pudo reunir se dispuso a terminar con todo de una vez por todas. Aquella filosa arma estaba a tan solo escasos centímetros de la mujer que él alguna vez amó. Sin embargo, justo antes de que la hoja pudiera penetrar la piel de la pelirroja, un puñetazo impactó contra la cara de Minato, enviándolo a volar varios metros, pero logró incorporarse clavando el cuchillo en el suelo, y al ver a su atacante, se sorprendió al ver a un chico de cabello verde con 4 tentáculos saliendo de su espalda. Su torso estaba cubierto por vendas y en sus ojos se reflejaba una incontenible ira. Esta mujer me salvó la vida, así que si quieres hacerle algo deberás matarme primero. Diría izquierda mientras sus tentáculos cubrían sus brazos convirtiéndose en sus nuevas y letales garras. No sé quién eres, pero si es lo que deseas entonces que así sea. Diría Minato al tiempo que sostenía su cuchillo en pose de pelea. Izuku, no lo hagas, él es peligroso. Habló Kusina con bastante miedo en su voz. Yo también. Respondió Izuku con una mirada tan fría que el mismo infierno se congelaría ante esta. Pero aquel hombre solo rió para luego correr hacia Izuku dispuesto a apuñalarlo. Una vez la distancia fue acortada, el hombre trató de clavar el cuchillo en el abdomen de Izuku, pero este solo tuvo que moverse a su derecha para esquivarlo. Sin embargo, Minato ya contaba con esto, por lo que sin que Izuku se diera cuenta lanzaría su cuchillo hacia la otra mano, la cual movería a gran velocidad y la clavaría en el abdomen de Izuku, dejándolo en shock por aquello. Patético. Diría Minato para luego darle un golpe en el rostro a Izuku haciéndolo retroceder. Maldición. Diría Izuku viendo la herida sangrante en su abdomen, haciendo que Kusina y María se preocupasen bastante. ¿Lo ves ahora, niño? No tienes oportunidad contra mí. Habló el padre de María mientras sacaba otro cuchillo de su bolsillo y se preparaba para volver a atacar. Lo contrario, ya sé qué tipo de persona eres, tu Kirk no te da el suficiente poder para defenderte, y por eso necesitas usar armas para sentirte fuerte. Cállate, tú no sabes nada de mí. Gritó el hombre para después correr hacia el peliverde, dispuesto a apuñalarlo otra vez. Sin embargo, Izuku ya se esperaba esto, por lo que decidió no subestimar a su enemigo. Sin que Minato se diera cuenta, varios tentáculos salieron de la espalda del peliverde y se volvieron capas muy finas, las cuales cubrieron el cuerpo de Izuku por completo para después tomar un color distinto, haciendo que pareciera simple piel normal, pero Minato no se percataría de esto y trataría de apuñalar al peliverde. Sin embargo, en cuanto los cuchillos tocaron la piel de Izuku, estos no lograron atravesarla y en su lugar se rompieron en 1000 pedazos, dejando en shock al hombre. ¿Cómo es posible? Tengo más trucos de los que crees. Diría Izuku con una sonrisa retadora. Tú maldito, te enseñaré un poco de respeto. Gritó el rubio mientras un aura de energía color azul lo rodeaba, a la vez que en sus manos aparecían 2 esferas de energía concentrada. Mente de Izuku.
El aura se ve fuerte, pero las esferas parecen inestables, debió costarle mucho hacerlas, y por su rostro puedo decir que está gastando mucha energía para mantener esa forma. En mi caso el venir aquí abrió mis heridas, sumando la apuñalada que me dio, cuando cubrió mi cuerpo con tentáculos logré detener las hemorrágicas, pero el dolor retrasa mis movimientos, y no pasará mucho antes de que ya no pueda moverme por el dolor, lo que se traduce a una batalla de resistencia. En ese caso, tendré que ir con todo desde el principio. Y con ese pensamiento Izuku activaría su combinación más fuerte, sus garras estaban afiladas, lo que antes fue el One for All lo llevo al 40%, generando una aura eléctrica verdosa, más el Kir de T'Challa que le dio un aura de energía similar a la de Minato, además de que sus ojos brillaban del mismo color, una de sus garras de cubrió de electricidad y la otra de fuego. Minato al ver tal imponente figura dio un paso hacia atrás, pero no se dejó llevar por el miedo y siguió firme, a lo que Izuku miró fijamente a Minato y hablaría. Te presento a mi forma más poderosa hasta el momento, yo la llamo, Dios de la Destrucción. Ahora con su nueva forma llamada Dios de la Destrucción, Izuku estaría preparado para atacar al sujeto, pero de pronto una de las esferas de energía de Minato pasaría a centímetros del rostro de Izuku y al pasar de largo impactaría contra un poste de luz, provocando una gran explosión. No me si eres un dios, yo te haré sangrar. Pues aquí me tienes. Habló con desafío el peliverde, y antes de poder hacer algo el rubio lanzó dos esferas de energía al peliverde quien con un salto y una maniobra aérea las esquivó, pero al aterrizar sería recibido por un golpe de Minato, el cual esquivarla para darle un barrido el cual Minato lograría evadir dando un salto en el cual aprovechó para patear la cara de Izuku, cosa que él no pudo evitar, pero aprovechó la oportunidad para sujetar la pierna del sujeto y azotarlo una y otra vez contra el suelo, sacándole varios gritos de dolor al rubio, pero antes de volverlo a azotar Izuku sentiría una explosión en la espalda, y el motivo era que Minato le había lanzado una esfera de energía, forzando a Izuku a soltarlo pero este no esperó otro ataque y soltó una llamarada hacia Minato quien no pudo esquivarla quedando con algunas quemaduras, pero de alguna manera Minato podría aguantar el dolor y comenzaría a lanzarle cientos de esferas de energía a Izuku, quien al ver tantos proyectiles tendría un pensamiento. Si las esquivo toda el área será destruida, y las bajas civiles serán demasiadas. Con esto en mente Izuku comenzó a pensar a hipervelocidad en una forma de detener la explosión, todo mientras él veía en cámara lenta dichas esferas de energía moverse, pero de pronto el foco se le encenderla, por lo que decidido tomaría acción, lo primero que hizo fue tomar el Kir de T'Challa y hacerlo evolucionar, pero no demasiado, esto solo causó que el aumento físico que ese Kir le daba fuera mayor, además de que obtuvo una gran resistencia al dolor, lo que le permitió ignorar sus heridas, y luego hizo lo mismo con sus tentáculos pero estos los llevó a su máxima evolución, gracias a eso logró crear miles de ellos con los cuales logró encerrar las esferas de energía junto a Minato, y cuando la explosión se dio, la cúpula se expandió bastante, y tras unos segundos Izuku desearía la cúpula, dejando que una gran cantidad de humo saliera de esta, pero sin rastro de Minato. Detrás de ti, imbécil. Hablaría Minato haciendo que Izuku se sorprendiera, y al verlo se daría cuenta de que este tenía a Maria como rehén. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Izuku mientras se ponía en pose de pelea. No sé si debo decirte, pero ¿qué más da? Hace tiempo un tal All For One me dio el poder de teletransportarse a cualquier lugar en un radio de 500 metros. Maldición papá. Pensaría Izuku mientras veía como Maria dejaba caer un par de lágrimas ante el amenazante cuchillo que estaba a centímetros de su garganta. Es tu hija bastardo, ¿cómo puedes hacerle esto? ¿Mi hija? Este estorbo ni siquiera tiene Kirk. Suficiente, ahora es personal. Gritó Izuku con mucha ira pero antes de moverse Minato hablaría. No tan rápido, si te mueves un solo centímetro, esta niña morirá.
Aquellas palabras hicieron enojar a Izuku, pero su ira solo aumentó cuando vio a Kushina lanzarse contra Minato para tratar de salvar a su hija, pero este la recibió con una esfera de energía en su abdomen, dejándola inconsciente y mandándola a volar. Y ahora, solo quedamos tú y yo. Hablaría el rubio mientras estiraba la mano donde no tenía el cuchillo y en esta se generaba una esfera de energía. Si la esquivas, la mato. Diría aquel sujeto para luego lanzarle la esfera a Izuku, quien la recibió de llena dejándole una fea herida en el hombro. En aquel momento, María se sentía de la peor forma en la que una niña se podría sentir. Su madre estaba inconsciente, pero en su inocencia ella creía que estaba muerta. Su padre quería matarla a ella, y ahora iba a matar al chico que le salvó la vida a ella y a su madre. Las lágrimas caían como lluvia, la frustración y la impotencia se clavaban igual que una astilla, y lo único que podía hacer era ver cómo su padre atacaba una y otra vez a Izuku, haciendo que sus heridas cada vez fuesen peores. La sangre comenzaba a llenar toda la zona, cada vez le quedaba menos piel y se veían más sus fibras musculares. Al principio su protección de tentáculos lo protegía, pero luego de algunos ataques la defensa ni pudo mantenerse e Izuku comenzó a recibir los ataques de lleno, causándole aún más daño. La ira poco a poco se apoderaba de ella, su respiración se dificultaba, y su pecho empezaba a sentir oprimido, además de que su sangre comenzaba a aumentar de temperatura, y de toda esa ira, algo nuevo empezó a surgir, desde lo más profundo de su alma, algo que luchaba por liberarse se comenzó a manifestar. Libérame, y tu vida nunca estará en peligro. Una voz gruesa e imponente hizo eco en la mente. Ella se asustó ante esto, y por instinto aumentó su lucha para tratar de liberarse de Minato, y al hacerlo aquella voz se hacía más débil. En parte se alegraba por esto, pero algo le decía que si la voz desaparecía, en ese momento su vida se extinguiría. Trató de pensar en qué hacer, pero no lograba conseguir nada, y aquella voz era cada vez más débil, y al final, María no aguantó más, y al final, dejó de pelear. Vaya, parece que finalmente te rendiste, eso hará las cosas más fáciles. Habló Minato con una mirada satisfecha, mientras Izuku la veía con preocupación. Sin embargo, algo sucedió. En el momento en el que aquella chica dejó de pelear, una enorme oscuridad surgió desde su interior, su cuerpo fue cubierto por una energía rojiza de aspecto viscoso, y de su espalda baja salió una cola hecha de la misma energía. Minato claramente se sorprendió ante esto, pero lo que más lo sorprendió fue cuando su hija comenzó a rugir al igual que una bestia, además de que en cuanto esto pasó la energía se volvió corrosiva y Minato se vio forzado a soltar a María, quien al instante volvió a la normalidad. Maldita niña, te voy a... Minato no pudo terminar de hablar ya que Izuku había vuelto a activar su modo dios de la destrucción y con este llevó absolutamente todo el poder que tenía a su mano derecha, con la cual fue a golpear a Minato, y para desgracia del rubio el golpe fue tan rápido que él no logró esquivarlo, por lo que acabó recibiendo el golpe de lleno. Por relativa fortuna, el golpe dio en su mandíbula, por lo que el riesgo de muerte quedó descartado, pero la descomunal fuerza, el fuego y la electricidad, sumado a la dureza de las garras de Izuku, fueron suficientes para ocasionar tres cosas. La primera, que el cerebro de Minato se sacudiera dentro de su cráneo; segundo, que quedara inconsciente en el acto; y tercero, que su mandíbula le fuera arrancada casi por completo, quedando colgada de delgados pedazos de piel, que daban la imagen de que se fuesen a arrancar en cualquier momento, generando una imagen bastante grotesca. Izuku al ver esto solo se relajó, no le importaba haberle destrozado la cara al sujeto, ya que parecía merecerlo, pero al ver bien su entorno se percató de la mala situación en la que estaba. Kushina estaba inconsciente, María está igual, además de que por algún motivo despertó su Kirka aún cuando se supone que no tenía uno, además de que él mismo estaba más muerto que vivo. Esto es una mierda.
diría Izuku justo antes de caer al suelo semi-inconsciente. Su vista estaba muy borrosa, y lo poco que escuchaba era un simple pitido. Él sabía que tenía que hacer algo para por lo menos llevar a Kushina y a María a su casa, pero ya no le quedaban fuerzas para moverse. Aquella batalla había sido más difícil de lo que él esperaba. Si no hubiera enfrentado a aquella chica, no habría estado tan herido, y por consecuente no habría estado tan debilitado, lo que lo llevó a no poder pelear de la mejor forma, pero en aquel momento eso ya no importaba. El peliverde trató de moverse para ver mejor su estado, pero lo único que vio era su carne quemada en casi todo el cuerpo y su brazo con el que golpeó a Minato, el cual se había doblado en 7 lugares distintos, además de que la piel aparte de quemada se veían ligeras señales de hemorragia interna. Sería un milagro que no se lo tuvieran que amputar. En vista de su situación, el peliverde no le quedó más opción que resignarse, ya ni siquiera le quedaban fuerzas para moverse, por lo que lo único que hizo fue pedirle perdón a Kushina y a María por no haberlas ayudado, para luego cerrar los ojos solo para caer en los brazos de Morfeo. Pero se sintió extraño cuando en vez de caer inconsciente sintió como sus heridas se curaban poco a poco, y al abrir los ojos vio a su doctora personal, Tsunade Senju, quien tenía una mano en su pecho y la otra en su mejilla. Tienes una gran facilidad para meterte en problemas, diría Tsunade mientras veía con cariño a Izuku. ¿Cómo me encontraron?, diría Izuku bastante confundido. Lucifer nos llevó a la casa donde te estabas quedando, y cuando escuchamos el escándalo supusimos que estabas aquí, diría Momo, quien estaba sentada junto a Tsunade. ¿Dónde está Kushina? ¿Quién?, preguntó Momo con una mirada se muerte. Es la ex esposa del rubio al que le hice mierda la mandíbula. Él intentó matarla a ella y a su hija, y vine a salvarlas. Ante estas palabras Momo suspiraría ya que ella sabía cómo era Izuku, pero en cambio, Tsunade tenía una mirada sorprendida. Al escuchar el nombre Kushina, la rubia miraría a todos lados buscando a alguien. Al primero que vería sería a Minato, al cual vio con cierto asco, como si le tuviera cierto rencor desde hace tiempo, para luego mirar a Kushina y a María, viendo a estas dos con tristeza. Si no les molesta, llevaré a esas dos a casa, y allí las trataré. Estas palabras sorprendieron bastante a Momo, pero ella solo miró a Izuku, quien solo asintió con la cabeza, dando luz verde a la petición de Tsunade. Luego de algunos minutos, Izuku ya estaría totalmente curado, prometiéndole a Tsunade que le pagaría por eso, aunque creo que ya todos sabemos cómo será esa paga. Cabe aclarar que cuando entraron al auto, Momo, Tsunade, Kushina y María iban en los asientos de pasajeros. Izuku se sentó en el asiento de copiloto, pero al hacerlo vio que su tío estaba atado al asiento de piloto, forzado a conducir y con un bozal en la boca, por ende incapaz de hablar, a lo que Izuku trataría de desatarlo, pero Momo no lo dejaría, por lo que simplemente seguirían en el camino hacia su casa. Claro que ni se molestaría en ayudar a Minato, pero para no ser malvados llamaron a una ambulancia para que lo recogieran. Luego de un rato, finalmente llegarían a la mansión donde se estaban quedando, la primera en bajarse del auto quien estaba cargando a Kushina y a María. Parece que está emocionada por curarlas, diría Izuku algo confundido. ¿Quiénes somos nosotros para criticar los fetiches? Ante estas palabras Izuku abriría los ojos para luego correr a la casa para evitar que Tsunade le hiciera algo raro a Kushina y a María, pero al entrar se llevaría la sorpresa de ver a Shima sentada en la sala, a lo que de inmediato le puso en guardia, pero Kasumi lograría calmarlo. Tranquilo fiera, está de nuestro lado. Esto confundiría bastante a Izuku, quien solo vio a Shima, quien tenía una mirada apenada. Es una larga historia,
diría Miu mientras se rascaba la nuca, a lo que Izuku suspiraría y luego corrió hacia la habitación donde Tsunade había llevado a María y a Kusina. Al principio pensó en abrir la puerta de golpe, pero con lo temperamental que era Tsunade era mejor tener cuidado, por lo que lentamente abrió la puerta, y al hacerlo vio a Tsunade abrazando de manera maternal a Kusina. Esto lo confundió bastante, pero lo que más lo sorprendió fue escuchar a Tsunade cantando. Nos volveremos a ver en el cielo y verás que allí tendremos un nuevo hogar. Abrázame, este no es tu último adiós, porque al otro lado estaremos tú y yo. Y en las noches más frías volveré a cantar, pensando en ti no podré soportar. Nos volveremos a ver en el cielo y verás que allí, junto a mí, volverás a estar. Al término de la canción Izuku entró en la habitación en silencio para no interrumpir. ¿La conoces?, preguntó Izuku viendo lo pegada que estaba Tsunade a Kusina. Desde que somos niñas, se podría decir que somos hermanas. ¿Hermanas? Ahora que lo pienso, ella me dijo que tenía 2 hermanas. Antes era así, pero ahora solo estoy yo. ¿A qué te refieres?, preguntaría Izuku bastante confundido. Es una larga historia, que ya me tomaré el tiempo de contarte. Por ahora, solo quiero asegurarme de que mi hermana pequeña y mi sobrina estén bien. Ante estas palabras, Izuku comprendió por lo que solo se acercó a Tsunade para plantarle un beso en los labios haciendo que la rubia se sorprendiera. Avísame si necesitas algo, diría Izuku para luego salir de la habitación dejando a una impresionada pero feliz Tsunade, quien solo siguió cuidando a su hermana y sobrina. Todo el mundo tiene una historia, diría Kasumi, quien estaba recargada en el muro del pasillo. Cada ser humano tiene 3 cosas durante su vida: una historia que contar, una vida que vivir, y un futuro que construir, diría Izuku con una sonrisa mientras veía la puerta. ¿Desde cuándo eres tan sabio?, preguntó Kasumi algo confundida. No sé, pienso que la sabiduría es algo que puedes obtener cada día, pero tú decides el si obtenerla o no. ¿Y tú decidiste obtener toda la sabiduría que pudiste?, preguntó Kasumi de manera sarcástica, a lo que Izuku se riera un poco, pero de pronto Kasumi tomaría su mano y empezaría a caminar hasta llevarlo a la habitación donde ella dormía. ¿Esto, qué sucede?, preguntaría Izuku con algo de curiosidad. Izuku, somos amigos, ¿no? Claro que sí, diría Izuku sin dudar ante la pregunta de Kasumi, quien solo se sonrojó un poco y luego volvió a hablar.
Pero, cuando estábamos en ese departamento, bueno, tú sabes. Al principio Izuku no entendería lo que Kasumi trataba de decir, pero luego recordó el beso que se dieron, lo cual lo sonrojó bastante. Se supone que los amigos no hacen eso, creo, así que... diría Kasumi algo sonrojada, a lo que Izuku, sin saber qué responder, diría lo primero que pensó. Supongo que somos un tipo especial de amigos. Ante esto Kasumi se sonrojara aún más para luego acortar mucho su distancia con Izuku. Entonces, ¿podrías volver a besarme? Ante estas palabras Izuku se sorprendería bastante. Al principio dio un paso hacia atrás debido a la sorpresa que tuvo, pero luego de tragar saliva pudo ver directamente a Kasumi para luego dar un paso hacia adelante para luego sujetar a Kasumi de los hombros, haciendo que ésta se sorprendiera, pero luego Izuku la besaría, provocando que la peli ceniza se sintiera una ligera corriente eléctrica en su espalda para luego aferrarse a Izuku y corresponderle el beso, el cual se convertiría en una guerra de lenguas, la cual luego de algunos minutos Izuku ganaría, para luego dirigir su boca al cuello de la peli ceniza dándole una ligera mordida, haciendo que la chica diera un jadeo debido al repentino acto de Izuku, quien solo siguió dando ligeras mordidas al cuello de Kasumi. Sin embargo, algo en el cuerpo de Izuku ni estaba bien, sin que el peliverde se diera cuenta, algo en su interior empezaba a cambiarlo, y justo en el peor momento, aquellos cambios se empezaron a manifestar, los ojos de Izuku comenzaron a brillar en un tono verde, y para su desgracia y futuro fortuna, sus colmillos se afiliaron, atravesando la piel de Kasumi sacándole un poco de sangre, ante lo cual Izuku se asustó y se separó de Kasumi. Dios mío, Kasumi, lo siento, te juro que no quería hacerlo, yo, no sé qué pasó, mis dientes no son, esto no es, maldita sea. Izuku apenas si podía formar media frase, al tocarse los dientes se percató de estos se habían afilado, cosa que lo preocupaba, pero casi al instante estos volvieron a la normalidad, pero no le quitó el miedo que sentía de que Kasumi lo odiara, pero cuando la vio, pudo percatarse de dos cosas. Primera, sus colmillos apenas si pudieron atravesar su piel, por lo que le sacó más de 2 gotas de sangre, y segundo, al contrario de lo que Izuku pensó que pasaría, Kasumi no se veía molesta, en realidad se veía de una manera completamente distinta, sus piernas temblaban y parecía que le costaba mantenerse de pie, sus manos estaban en su entrepierna, como si tratara de tapar algo, su cara estaba roja y parecía que le costaba respirar. Esa imagen se le hizo tan familiar a Izuku, que de inmediato supo lo que pasaba. Kasumi estaba excitada. Kasumi, ¿tú estás? Izuku no terminó de hablar ya que la mirada de Kasumi lo hizo callar, su mirada se veía avergonzada, y parecía querer explicar las cosas por lo que simplemente se calló. Desde hace unas semanas, cuando Momo y yo seguíamos en el grupo de las locas, ella propuso un castigo para quienes falláramos. Básicamente el castigo consistía en desnudarnos y recibir nalgadas hasta que sentarnos fuera doloroso. Ante aquello Izuku no pudo evitar hacerse una imagen mental, provocando que este se sonrojara. Al principio la idea no me pareció mala, pero luego fue mi turno para ser castigada. Al principio tuve miedo, a nadie le gusta que lo golpeen, pero, luego de la primera nalgada, me comenzó a gustar, y eran bastante fuertes, incluso Shima usaba su fuego de vez en cuando para hacer quemaduras de primer grado, no dejan cicatriz pero duelen bastante, y aún así, me gustaban. Kasumi no podía más con la vergüenza, ella sentía que en cualquier momento Izuku empezaría a odiarla, pero lo que ella no sabía era que Izuku era más comprensivo de lo que ella creía, aunque le resultaba extraño que a alguien le gustase el dolor, no podía negar que el mundo era un lugar muy extraño, por lo que algo como eso no lo molestaba ni en lo más mínimo, pero parecía que Kasumi no se iba a dar cuenta de esto. Yo sé que es raro, incluso enfermizo, y yo
Traicioné a las locas porque quería que solo tú bueno, ya sabes, pero ahora me doy cuenta de que tú no eres así y yo fue lo último que dijo Kasumi antes de irse corriendo con un par de lágrimas en los ojos, sin darle oportunidad a Izuku de decir alguna palabra. Pensó en perseguir a Kasumi, pero algo en él le decía que sería una mala idea, por lo que solo miró al cielo y dijo: porque a mí,